¿Qué harías si te ganas la lotería? Bueno, en ese dilema está Guyana, el país del que te vamos a hablar en este video. Guyana no se ha ganado la lotería, pero le pasa algo muy parecido. Pero primero, quizás no sepas mucho de Guyana, porque la verdad es que escuchamos hablar mucho menos de ese país que de sus vecinos, como el gigante Brasil o Colombia o la propia Venezuela, con quien, por cierto, mantiene una disputa histórica, de la que también te vamos a hablar aquí. Guyana es un país muy joven. Se independizó del Reino Unido en 1966 y solo desde 1970 comenzó a ser la República Cooperativa de Guyana. Es también el único país de Sudamérica donde se habla inglés. Es solo un poco más grande que Uruguay y un poco más pequeño que Ecuador. Pues ese pequeño y singular país sudamericano es el país que tendrá más crecimiento económico en todo el mundo en 2020. Crecerá un 85.6% según el Fondo Monetario Internacional, y esto es nada más y nada menos que 14 veces lo que crece la economía de China. Y es más sorprendente aún porque actualmente es uno de los países más pobres de América del Sur. ¿Y cuál es entonces el premio gordo de Guyana? Bueno, unas vastísimas reservas de petróleo descubiertas en 2015 bajo sus aguas en el Océano Atlántico. Se estima que llegarían a 5.500 millones de barriles. Y esto podría parecerles poco frente a los 300.000 millones de barriles de Venezuela, que es el país con más reservas del mundo, o de Brasil, que tiene 12.000 millones. Pero no lo es para un país mucho más pequeño y con muchos menos habitantes que Venezuela o que Brasil. A partir de 2020 comienza la exportación de petróleo guyanés y algunos analistas incluso dicen que pronto se convertirá en el país con más ingresos del mundo por habitante. Pero como sucede con cualquiera que se gana la lotería, la pregunta que muchos también se hacen ahora es ¿qué va a hacer Guyana con todo ese dinero? Por supuesto, el tema de cómo y en qué invertir las ganancias está ya en el centro de la política de ese país. Hay políticos que prometen educación gratuita, otros que destinarán más fondos a la construcción de carreteras e infraestructura en general, aunque hay expertos a los que ha consultado la BBC que son menos optimistas. Dicen que el dinero puede llegar a Guyana como una especie de tsunami y que esto puede llevar al país al paraíso, pero también al lugar opuesto. Y es que hay antecedentes que son poco alentadores. En primer lugar, hay dudas sobre la capacidad administrativa del país. Como dato, les cuento que Guyana ocupa el puesto 85 de los 180 en el ranking de corrupción de la organización Transparencia Internacional. Tampoco destaca por la fortaleza de sus instituciones. Además, hay un historial de casos de corrupción en las industrias del azúcar y de la minería que hasta ahora han sido los motores de la economía guyanesa. Por todo esto, hay analistas que temen que se imponga esa llamada maldición del petróleo. Y bueno, esto puede sonar un poco contradictorio porque ¿cómo puede la riqueza convertirse en una maldición? Bueno, pues por un lado puede hacer que todo lo que no sea petróleo sea muy caro de producir en ese país y que eso haga más difícil desarrollar otras industrias. Y por el otro, la historia muestra que muchos políticos han tratado de monopolizar los beneficios del petróleo de su país para ellos y para sus aliados. Ya les pasó a Timor Oriental y Guinea Ecuatorial, países ricos en petróleo que han multiplicado su economía, pero eso no se ha traducido en más desarrollo social y además han aumentado sus niveles de corrupción. Así que no son pocos los retos que tiene por delante ahora mismo Guyana. Pero además, y esto es muy clave, se suma el conflicto territorial histórico que mantiene con Venezuela. Es una disputa de más de un siglo, pero que se avivó, adivinen cuándo, precisamente con el hallazgo del petróleo guyanés en 2015. Desde entonces, varias petroleras han continuado explorando las aguas guyanesas para encontrar otros yacimientos, con la disputa territorial con Venezuela como telón de fondo. La zona en cuestión se llama El Esequibo. Son 159.500 kilómetros cuadrados al este de Venezuela, con importantes recursos naturales que representan nada menos que 2/3 del territorio de Guyana.
Esa región estuvo bajo dominio del Imperio Español, el holandés y el británico, pero en 1899 fue adjudicada al Reino Unido en una corte en París. Venezuela no se resignó y en 1962 pidió la mediación de la Organización de Naciones Unidas, reclamando ese territorio y argumentando que el fallo de París no había sido imparcial. Ahora, y tras el reciente hallazgo de petróleo, Venezuela rechaza las exploraciones en las costas de Guyana que están frente a esa zona disputada. Por su parte, Guyana plantea que el Esequibo es parte de su territorio y que mientras no se resuelva la disputa, seguirá administrándolo. Como nunca se pusieron de acuerdo, ahora este conflicto territorial está en manos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero mientras eso se resuelve, Guyana empezará a recibir el premio de su lotería, explotando el petróleo de sus aguas. Eso sí, con la incógnita de saber cómo esto va a beneficiar a su economía y a los guyaneses.